hacer eco. A mí me gusta seguir los chistes en las presentaciones. A mí tampoco me gusta Radio AM, pero también se hacen excepciones para los que ocuparon espacios de 12-1 en WKQ. Entiéndase usted, mi papá y mi tío. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a los senadores por aportar con su prólogo. Y gracias al gobernador por acompañarnos. Gracias a la Fundación Luis Muñoz Marín por prestarnos este salón y a la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón por prestarnos su servicio. Cuando yo tenía 14 años, un día, trepado en una escalera buscando cosas en mi closet, en lo más atrás encontré unas cajas sucias y llenas de polvo. Las abrí y estaban llenas de videocassettes, folletos, documentos, discursos y alguno que otro documentos sobre el estatus político. Y periódicos amarillentos que, para serle sincero, aún no he acabado de leer y han pasado 9 años. Pero en ese momento yo aprendí la importancia de no tan solo conocer la historia, sino de que esté accesible para que otros puedan conocerla, sobre todo aquellos que, como yo en ese momento, no han tenido la dicha de vivirla. Entonces me adentré en la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón, que guarda casi 4 millones de documentos históricos. Y allí me enfoqué principalmente al principio en los videos. Y vi por primera vez el debate sorpresa con Baltasar Corrada. Vi por primera vez el anuncio de Hernández Colón Me Encanta. Y vi parte del famoso incidente de la cajita. Y para alguien como yo, que no estaba vivo, pues eso tiene mucho valor. Porque desafortunadamente en Puerto Rico no hay una cultura de preservación histórica. Y ninguna de estas cosas estaba accesible al público. Así que yo fui sacando esos videos y los fui poniendo en YouTube. Y no solamente saqué de Rafael Hernández Colón, sino también saqué de Don Miguel, saqué de Roberto Sánchez Vilella, saqué de Jaime Fuster, saqué de Melo Muñoz, saqué de Luis Muñoz Marín. Incluso saqué los de Luis Aferré, los de Rubén Berrío, los de Hernán Padilla. Y tengo el título de ser la persona que más videos de Carlos Romero Barceló ha subido a YouTube. Y confieso que durante la campaña, que de hecho algunos de estos videos fueron útiles porque, por ejemplo, encontramos uno de Ferré en el debate del 72 diciendo que no se puede celebrar un plebiscito el mismo día de las elecciones, lo cual su partido vino a hacer 40 años después. Y ese video el gobernador actual lo pudo usar en el debate y referirle a los televidentes a que se dieran la página del partido en internet para que pudieran verlo. O sea que tiene propósitos que trascienden líneas partidistas, pero que también pueden servir propósitos partidistas de ambos lados, porque yo también me crucé con anuncios del PNP usando los videos que yo había subido. Y confieso que de maldad, cuando subieron, con el fin de movilizar a sus huestes con la nostalgia, el video de Rosselló bailando la Macarena, lo tumbé y lo volví a poner cuando se acabó la elección. Y bueno, con el pasar de los años, ¿verdad?, y el conocimiento que uno va adquiriendo, yo empecé a notar mucha discordancia entre lo que se decía de Rafael Hernández Colón y sus posiciones del estatus y lo que yo sabía, porque, ¿verdad?, soy muy familiar a él y porque he podido estudiar sus documentos. Y quiero mencionar solo 4 de esos mitos que se han propalado a través del tiempo. Uno de ellos es que el pronunciamiento de Aguas Buenas de 1970, o que en su comparecencia a la ONU en 1978, él respaldó la libre asociación, concepto como se le conoce hoy en día. Y eso no es verdad. Si lees los documentos y lees los discursos que él ofreció mientras se difundieron esos documentos, él usa el término libre asociación para referirse a Lela. Y explica cómo el concepto vino a cambiar luego a finales de los años 80. Otro mito es que él en el presente solamente respalda el ELA como está. Y eso también es falso, porque si buscas la ponencia ante el Senado en el 2011, que se contiene en el último capítulo de este libro, él todavía habla de la oportunidad, de la posibilidad, de la necesidad de mejorar el Estado Libre Asociado, ampliando su autonomía. Y otro, yo diría que este es el más común porque aplica al Partido Popular como institución, es que los gobiernos populares no atienden el asunto del estatus.
cuando la realidad es que en 2 de 3 de los gobiernos de Rafael Hernández Colón se atendió el asunto del estatus, y en 4 de sus 5 campañas para la gobernación ese tema fue central. Del deseo de que otros supieran esto y que pudieran decirlo constantemente en las trincheras del debate político es que sale la idea de hacer este libro. El libro, como han dicho los senadores Nadal y Ángel Rosa, contiene los escritos principales de Rafael Hernández Colón sobre Lela y los documentos publicados por el partido sobre Lela durante su incumbencia como presidente. Comienza con su tesis de Derecho en 1959 y concluye con su ponencia ante el Senado sobre el plebiscito de 2012 en el 2011. Me atrevo a decir que es el libro más completo que existe sobre el Estado Libre Asociado, ya que contesta todas las preguntas que suelen surgir sobre el mismo. La pregunta más básica: ¿qué es el Estado Libre Asociado? Pues el capítulo 1 explica cómo y por qué es un nuevo tipo de entidad política dentro del federalismo estadounidense. ¿Qué es el ELA mejorado? ¿Y por qué los populares no dan propuestas específicas de eso? Bueno, pues el capítulo 5 y el capítulo 8 contienen 2 proyectos específicos: el nuevo pacto de 1975 y la propuesta de un nuevo ELA en 1989. ¿Puede mejorarse el ELA mediante un pacto que requiera consentimiento mutuo para ser enmendado? ¿Es eso constitucional? Bueno, pues el capítulo 2 contiene su ponencia de 1965 ante la Comisión de Estatus, donde explica cómo y por qué. Y el capítulo 5 también contiene un fragmento de una opinión del Departamento de Justicia Federal, donde aprueba ese mecanismo. Otra pregunta que solía surgir con mayor frecuencia, pero que hoy en día ya no se discute, y me imagino que es porque con el pasar del tiempo se ha desvanecido esa preocupación, es si el Congreso puede quitarnos la ciudadanía. Pues el capítulo 3 sobre el plebiscito de 1967 contiene su primer discurso ante el pueblo de Puerto Rico, en el cual abunda sobre ese tema. Estas son solo 4 de las muchas preguntas que hay sobre el ELA y de las muchas preguntas sobre el ELA que este libro responde. Quien cree en el ELA, en este libro hallará respuestas a sus preguntas y las herramientas necesarias para defenderlo. Quien no cree en el ELA hallará una manera de entender mejor la manera de pensar de quienes sí. Pienso que mientras la mayoría de los puertorriqueños no apoya la estadidad ni apoya la independencia, el ELA continuará siendo nuestro estatus político. Partiendo de esta realidad, me parece que la prioridad debe ser fortalecerlo en forma tal que complazca los reclamos de autonomía por un lado y los reclamos de unión permanente por otro. Por eso es que el ELA es el punto medio entre la estadidad y la independencia, y esa es su razón de ser. Este libro contiene las bases para ese esfuerzo, pero los estadolibristas debemos ser más vocales al afirmar nuestra preferencia por el Estado Libre Asociado. Hay que exaltar sus virtudes, hay que celebrar sus conquistas, hay que entender su potencial, hay que aceptar sus limitaciones. Hay que ser fiel a su principio fundador como estatus de centro y conciliador entre la estadidad y la independencia. Hace años que lo advirtió don Arturo Morales Carrión, que dijo: el silencio nuestro sobre el estatus provoca una confrontación creciente que debilita el consenso a favor del Estado Libre Asociado. Yo quiero romper con ese silencio y este libro es nuestra aportación a ese esfuerzo. Muchas gracias.